En el vídeo de hoy vamos a descubrir el origen de la daga de hierro de Tutankamón y veremos por qué no se ha oxidado después de más de 3000 años. Pero antes vamos a ponernos en contexto. En noviembre de 1922, el equipo del arqueólogo británico Howard Carter, con el soporte económico de Lord Carnarvon, descubrió la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es una necrópolis situada en las cercanías de Luxor, la antigua Tebas, donde se encuentran numerosas tumbas de reyes egipcios, que se identifican con las siglas KV, de Kings Valley, seguido de un número que se le asigna según el orden de descubrimiento. Carter había explorado muchas tumbas en esa zona, sin descubrimientos demasiado relevantes, por lo que estaba a punto de perder su financiación. Sin embargo, lo que sí había encontrado eran indicios de que la tumba de Tutankamón debía estar cerca. Como último intento antes de abandonar el emplazamiento, trazó un plan para encontrarla. Creía que la tumba de Tutankamón estaba situada en el triángulo formado por KV7, 8 y 9, así que excavó de forma sistemática en esa zona hasta alcanzar la roca. A pesar de tan minucioso trabajo, fue uno de sus ayudantes egipcios quien, cerca del campamento de los trabajadores, encontró por casualidad el primer peldaño de lo que parecía ser la escalera de una tumba. Lo que sucedió después ya es historia. Se había descubierto una pequeña tumba de un rey menor, que murió a los 19 años, pero lo que hacía realmente especial ese descubrimiento es que la tumba se había mantenido intacta desde hacía unos 33 siglos. Se dice que el arqueólogo británico, al ver lo que contenía el interior de la tumba, afirmó: «Veo cosas maravillosas». Y por supuesto que las veía. De la tumba se sacaron más de 3000 objetos que tardaron 10 años en fotografiar y catalogar. Entre estos objetos se encontraban carros de combate, camas rituales, tronos, sarcófagos de oro macizo, armas, piezas de joyería, instrumentos musicales e incluso juegos. Y entre todo este material se encontró también, cerca de la momia del faraón, una daga de hierro, que es de la que hablaremos hoy. Y la pregunta ahora es, ¿por qué, de entre tantos objetos curiosos y valiosos, queremos hablar de una daga de hierro? Pues hay varias razones, y las vamos a explicar en este vídeo. Pero una de las que más nos llama la atención es que los arqueólogos están bastante convencidos de que en la época de Tutankamón no se sabía forjar el hierro. De hecho, la mayoría de civilizaciones que han aprendido a trabajar los metales de forma independiente lo han hecho siguiendo un orden. Primero, el cobre y los metales nobles, después el bronce, que es una aleación de cobre y estaño, y finalmente el hierro. Y esto nos tiene que hacer pensar que probablemente hay alguna razón para que haya sucedido así. Las principales razones se pueden clasificar en tres distintas. Primero, lo difícil que resulta encontrar el metal en cuestión. Después, lo que cuesta trabajarlo. Y finalmente, el interés de las propiedades que tiene cada metal. Con respecto a la facilidad para encontrar estos metales, tenemos dos vertientes importantes. Por una parte, su abundancia natural, es decir, la cantidad que hay en la corteza terrestre, que es el sitio donde el ser humano puede encontrar los minerales, y por otra parte, qué forma química tienen. Los metales nobles se llaman así porque es difícil que se combinen con otras sustancias, de modo que podemos encontrarlos puros o combinados con otros metales, pero rara vez oxidados, cosa que sí pasa con el hierro. De hecho, en condiciones naturales, el hierro no se encuentra en forma metálica, sino oxidado. Por este motivo, a pesar de que haya mucho más hierro que cobre en la corteza terrestre, el cobre se encuentra en forma metálica, de modo que los antiguos lo pudieron utilizar directamente como adorno y más adelante como herramienta. Mientras que el hierro, que se encuentra, entre otras formas, como óxido de hierro, es muy difícil identificarlo como algo útil para fabricar herramientas o armas. De hecho, el óxido de hierro se había utilizado desde mucho tiempo antes como pigmento rojo, es decir, se usaban compuestos de hierro, pero no se trabajaba con el hierro metálico. Con respecto a la dificultad para trabajar los metales, como estos normalmente se funden para fabricar armas y herramientas, el punto de fusión del metal será un parámetro importante a tener en cuenta. En el caso de los metales nobles de los que hemos hablado, cobre, plata y oro, su punto de fusión se encuentra alrededor de los 1000 grados centígrados, mientras que el punto de fusión del hierro es de más de 1500 grados. Por este motivo,
Además de que es complicado encontrar el hierro porque no se encuentra en forma metálica, también es más complicado trabajarlo debido a su punto de fusión más elevado. Finalmente, respecto a las propiedades mecánicas de los metales, el bronce es más resistente que el cobre, y el hierro lo es más que este, por lo que se entiende que se ha ido evolucionando a metales cada vez más resistentes para la fabricación de herramientas y armas. Pero, por otra parte, como hemos dicho, el hierro, a diferencia de los metales nobles, se oxida, por lo que si queremos tener piezas duraderas y que no requieran de una elevada resistencia mecánica, como podrían ser piezas de joyería, podemos continuar utilizando metales nobles. Pero antes de continuar hablando sobre la daga de hierro de Tutankamón, tendremos que detenernos un momento para ver qué es la oxidación y por qué algunos metales la sufren y otros no. La oxidación es una reacción química. Bueno, de hecho, es una parte de una reacción química. Del mismo modo que cuando compramos algo, hay alguien que lo vende, cuando se da una oxidación, al mismo tiempo se da su reacción opuesta, la reducción. Es por esto que se habla de reacciones de oxidación-reducción, o redox. Del mismo modo que en las operaciones de compra-venta hay intercambio de dinero, en las reacciones redox hay intercambio de electrones. Si recordáis de anteriores vídeos, los átomos están formados por un núcleo que contiene neutrones y protones, y una corteza en la que están los electrones. Los electrones se organizan en niveles energéticos, que podemos imaginar como distintas capas. Cuando una capa está completa, el átomo es mucho más estable. De modo que si a un átomo le falta un electrón para completar la capa, tendrá tendencia a ganar electrones, mientras que si este átomo tiene solo un electrón en una capa, es fácil que lo pierda. La tendencia a ganar o perder electrones se suele medir en voltios, y es la diferencia de potencial que hay entre la celda que queremos estudiar y una celda o electrodo de referencia, que suele ser el electrodo de hidrógeno. Cuando el potencial de reducción es positivo, ese elemento tiende a estar reducido. En el caso de los metales, eso significa en forma metálica, y cuanto mayor sea este valor, mayor será la tendencia a estarlo. Si el potencial de reducción es negativo, significa que, frente al hidrógeno, en vez de reducirse, se oxidará. Y esto es lo que pasa con metales como por ejemplo el hierro. La reacción de oxidación del hierro se da entre este y el oxígeno. Si nos fijamos en sus potenciales de reducción, vemos que mientras que el hierro tiene tendencia a oxidarse, el oxígeno tiende a reducirse, y es por eso que puede darse la reacción redox. Sin embargo, al ser el hierro un sólido y el oxígeno un gas, es difícil que se combinen, y por lo tanto, la reacción es muy lenta. Para acelerarla, es necesario un medio en el que puedan encontrarse estos dos elementos, y este medio es el agua. Podemos realizar un experimento para comprobar esto. Para ello, utilizaremos distintos recipientes y colocaremos un clavo de hierro en cada uno de ellos. En el primer recipiente no pondremos nada más, en el segundo pondremos agua, y para preparar el tercero, herviremos agua para eliminar el oxígeno, y una vez introducida esta en el recipiente, lo cubriremos para evitar que entre oxígeno. Así pues, tendremos un recipiente con hierro y oxígeno, pero sin agua, uno con hierro y agua, pero sin oxígeno, y el tercero que contendrá las tres sustancias. Pasado un tiempo, podremos comprobar que son necesarias las tres sustancias para la oxidación del hierro. Además, podremos ver que el óxido de hierro, que es el producto de la oxidación, es un material frágil, y este permite el paso del agua y el oxígeno al interior del clavo, de modo que la oxidación se producirá mientras quede alguno de los reactivos. Teniendo todo esto claro, podemos volver a la daga de hierro de Tutankamón. Como hemos dicho, los arqueólogos tienen bastante claro que en la época de Tutankamón los egipcios no sabían forjar el hierro, pero es que además la daga sigue sin oxidarse después de más de 3000 años. Existen dos hipótesis para tratar de explicar la existencia de esta daga. Por una parte, que la daga fue un regalo de otra civilización a los egipcios, y por otra parte, que la daga no está hecha con hierro forjado, sino que el metal proviene de un meteorito. Vamos a tratar de estudiar estas dos hipótesis. Por una parte, la hipótesis del regalo de una civilización que sí era capaz de forjar el hierro parece que está bien documentada, puesto que hay escritos que dicen que una daga muy similar fue regalada al abuelo de Tutankamón, Amenofis III. Sin embargo, esto no justifica por qué la daga no se ha oxidado en más de 3000 años.
Si recordamos lo que hemos visto hace un momento, para que el hierro se oxide hace falta oxígeno, pero también hace falta agua. Al encontrarse la tumba enterrada en una zona desértica, durante mucho tiempo la hipótesis fue que la daga no se había oxidado porque el ambiente era demasiado seco. Sin embargo, los murales de las paredes de la cámara funeraria donde se encontraba la daga estaban estropeados por el moho, y como sabemos el crecimiento del moho requiere de humedad, así que podemos saber que en algún momento se dieron las condiciones necesarias para que la daga se oxidara, y a pesar de ello, la daga no estaba oxidada. Por este motivo, hay quien dice que la civilización que regaló esta daga a Tutankamón no fueron los hititas de Anatolia, sino que fue una civilización extraterrestre, con tecnología muchísimo más avanzada. En esto no vamos a entrar, puesto que, al no haber ninguna evidencia, no podemos trabajar sobre esta hipótesis con el método científico, y entraría más dentro del conocimiento filosófico o incluso el religioso. Lo que sí podemos hacer es indagar sobre la hipótesis de que la daga está formada a partir del metal obtenido de un meteorito. Los meteoritos son cuerpos celestes pequeños que han alcanzado la superficie del planeta, en el caso que nos ocupa, del planeta Tierra. Se clasifican en dos grandes grupos: los rocosos, que están formados principalmente por silicatos, y los metálicos, o sideritos, que están compuestos mayoritariamente por hierro y níquel. Estos se pueden identificar por su forma externa, por su estructura o por su composición. Está claro que, en el caso que nos ocupa, la forma externa no nos va a servir, puesto que en el caso de que la daga esté hecha a partir de un meteorito, este se ha tenido que trabajar para darle su forma. Respecto a su estructura interna, los sideritos se caracterizan por tener estructuras de Widmanstätten, que son fruto de la formación de cristales de hierro y níquel debidos a un enfriamiento lento. Estas estructuras se pueden ver al cortar el meteorito por la mitad. Sin embargo, no vamos a poder utilizar esta estrategia para saber si el material de la daga proviene de un meteorito, puesto que para ello deberíamos partir la daga por la mitad. Finalmente, con respecto a su composición, podríamos realizar análisis químicos para determinar la proporción de metales que la daga contiene. Pero, evidentemente, no podemos disolver el material de la daga, puesto que destruiríamos la pieza. Para ello existen otro tipo de técnicas que permiten el análisis elemental de forma no destructiva. Y precisamente esto es lo que utilizó un equipo formado por investigadores italianos y egipcios para determinar finalmente si la daga de Tutankamón estaba hecha con hierro procedente de un meteorito. Este equipo utilizó la fluorescencia de rayos X para analizar la composición de la daga y comparar su concentración de hierro, níquel y cobalto con las concentraciones encontradas en meteoritos. La fluorescencia de rayos X es una técnica no destructiva y se basa en exponer la muestra a radiaciones de alta energía, como pueden ser los rayos X o los rayos gamma. Estas radiaciones tienen la energía suficiente como para arrancar electrones de las capas más internas del átomo. Cuando sucede, los electrones del átomo se tienen que reorganizar, y en esta reorganización emiten fotones, que tienen energías características dependiendo del átomo que los emite. De esta forma, analizando las energías de los fotones dispersados por la muestra, podemos saber la concentración de los distintos elementos que componen la muestra. Utilizando esta técnica, los investigadores pudieron demostrar que el metal con el que está hecha la daga de Tutankamón proviene de un meteorito. Además, esto justifica por qué no se ha oxidado a pesar de que dentro de la tumba se dieran las condiciones para ello, puesto que la daga no es completamente de hierro, sino que es de una aleación de hierro, níquel y cobalto, lo que le confiere unas propiedades parecidas al acero inoxidable. Si te has quedado con alguna duda o quieres saber más sobre la fluorescencia de rayos X, el acero inoxidable o los misterios de Tutankamón, no dudes en preguntarlo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a este canal para más ciencia en tu casa.